Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Menéndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 110 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de Samuel, capítulo 17 y el Salmo 12. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Samuel, capítulo 17. Los filisteos reunieron sus tropas para el combate. Se concentraron en Soco de Judá y acamparon contra Soco y Aseca, en Efet Damín. Saúl y los hombres de Israel se reunieron también, acamparon en el valle de Terebinto y se pusieron a la orden de la batalla frente a los filisteos. Los filisteos estaban en una montaña y de los de Israel en otra, separados por un valle. Entonces salió de las filas de los filisteos un luchador llamado Goliat, natural de Gat, cuya estatura era de unos 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y vestía una coraza de malla. La coraza era de bronce y pesaba 55 kilos. Llevaba en los pies unas botas de bronce y una jabalina también de bronce en la espalda. El asta de su lanza era como de madero de un telar. Su punta era de hierro y pesaba 7 kilos. Delante de él iba su escudero. Goliat se detuvo y, dirigiéndose a los guerreros de Israel, los desafió. No es necesario que salgan preparados para la batalla. Yo soy el filisteos, ustedes los servidores de Saúl. Elijan un hombre para que luche contra mí. Si él se atreve a luchar conmigo y me mata, seremos sus siervos. Pero si venzo yo y los mato, quedaremos ustedes sometidos a nosotros y nos servirán. Y añadió: el desafío hoy a las tropas de Israel, preséntenme un hombre para que luchemos. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se asustaron y le entró mucho miedo. David era un hijo de un efrateo de Belén de Judá llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En el tiempo de Saúl, Jesé era ya viejo, de edad muy avanzada. Los 3 hijos mayores de Jesé habían ido a la guerra con Saúl. Sus nombres eran Eliabá, el mayor, Abimadá, el segundo, y el tercero, Samá. David era el más pequeño. Los 3 mayores estaban con Saúl, pero David iba y venía del lado del Saúl para pastorear el rebaño de su padre en Belén. El filisteo repitió su desafío por la mañana y por la tarde durante 40 días. Ese dijo a su hijo David: toma esta media de trigo tostado y estos 10 panes para tus hermanos y llévaselos al campamento. Estos 10 quesos se los llevabas al capitán. Pregunta por la salud de los hermanos y me traes una prueba de que ellos están bien. Están con Saúl y con los hombres de Israel en el valle del Terebinto, luchando contra los filisteos. David se levantó de madrugada, dejó el rebaño en la ciudad de un guardián, tomó su carga y partió, como le había mandado José. Llegó al campamento cuando el ejército salía para ocupar sus posiciones, lanzando el grito de guerra. Israelitas y filisteos se prepararon para la batalla, ejército contra ejército. David dejó su carga junto al guardián de las armas y provisiones. Corrió hacia el frente de la batalla y preguntó a sus hermanos qué tal estaban. Cuando estaba hablando con ellos, el hombre llamado Goliat, natural de Gat, salió de la fila de los filisteos, repitió las mismas palabras y David lo oyó. Todos los israelitas, al ver a aquel hombre, huían llenos de miedo. Un israelita dijo: hemos visto a ese hombre que se adelanta. Viene a desafiar a Israel. Al que lo mate, el rey lo colmará de riqueza, le dará a su hija y eximirá de su paga tributo a la familia de su padre. David preguntó a lo que estaba junto a él: ¿qué recompensa tendrá el hombre que mate a ese filisteo y salve el honor de Israel? ¿Quién es ese filisteo incircunciso que desafía al ejército de Dios vivo? La gente volvió a informarle sobre la recompensa que recibiría el hombre que la matara. Eliabá, su hermano mayor, le oyó hablar con la gente y, todo enfurecido contra David, le dijo: ¿por qué has bajado hasta aquí? ¿A quién has dejado en la ciudad el pequeño rebaño en el desierto? Conozco bien tu insolencia y tu maldad. Has bajado para ver la batalla. David respondió: pero, ¿qué he hecho yo ahora? Solo le preguntó, y apartándose de su hermano, se dirigió a otro. Le preguntó lo mismo y le respondió como antes. Al oír lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl, que lo mandó a llamar. David dijo a Saúl: que nadie se desanime a causa de ese filisteo, tu siervo irá a pelear con él. Saúl le respondió: tú no puedes ir a pelear con ese filisteo, porque eres un muchacho, mientras que él es un guerrero desde su juventud. Pero David le dijo:
Tu siervo pastorea el rebaño de su padre. Si viene un león o un oso e intenta llevarse una oveja de rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta arrancársela de la boca. Si me ataca a mí, lo agarro por el cuello y lo golpeo hasta matarlo. Tu siervo ha matado leones y osos, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, por haber desafiado los ejércitos de Dios vivo. Y añadió: El Señor, que me ha librado de toda garra de león y de las zarpas de oso, me librará de la mano de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo: Vete, y que el Señor te ayude. Saúl vistió a David con su armadura, puso en su cabeza un casco de bronce y le vistió con una coraza. Después David se sujetó la espada de Saúl sobre su ropa e intentó andar, pero no pudo porque no estaba entrenado. Le dijo a Saúl: Yo no puedo andar con esto porque no estoy entrenado. Y se le quitó de encima. Tomó luego un bastón, eligió un torrente de 5 piedras pulidas, las metió en su morral y se dirigió hacia el filisteo con la onda en la mano. El filisteo se había acercado poco a poco a David y su escudero iba adelante. Al ver a David se burló de él porque era joven, rubio y de buena apariencia. El filisteo dijo a David: ¿Es que soy un perro para que vengas contra mí con un bastón? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Después lo desafió: Acércate, que yo te daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le respondió: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo te entregará el Señor en mi poder, te mataré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo como alimento a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que Israel tiene un Dios, y toda esa multitud aprenderá que el Señor no salva con espada ni con lanza, pues Él es el Señor de la guerra y le entregará en nuestro poder. Cuando el filisteo dispuso a avanzar contra David, éste salió corriendo a su encuentro. Metió la mano en la morral y tomó una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó el bruces en la tierra. Así, con la honda y la piedra venció David al filisteo. Lo mató de un golpe, sin empuñar la espada. David fue corriendo hasta donde estaba el filisteo, le sacó la espada de la vaina, la remató y le cortó la cabeza. El filisteo y al ver muerto a su héroe, huyeron. Los hombres de Israel y de Judá se pusieron a lanzar gritos de guerra y persiguieron a los filisteos hasta entregar a Gat y hasta la puerta de Ecrón. Los cadáveres de los filisteos estaban tirados por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Luego los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos y regresaron para saquear su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Las armas lo guardó en su propia tienda. Cuando Saúl había visto salir a David al encuentro del filisteo, había preguntado a Abner, jefe del ejército: ¿De quién es hijo ese joven? Abner había respondido: Por tu vida, majestad, no lo sé. El rey le ha dicho: Pregunta de quién es hijo ese muchacho. Cuando David regresó de matar al filisteo, Abner le llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó: ¿De quién es hijo, muchacho? Respondió David: Soy hijo del siervo Jesé de Belén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al haber escuchado el libro de Samuel y sobre todo la historia de David y Goliat, nos habla de esa fidelidad de Dios al contener y sobre todo al disponer que nuestra fuerza es Dios y sobre todo la importancia que tiene Él para nosotros. Pensemos y meditemos cuántas veces hemos llevado el nombre de Dios en nuestras vidas y cuántas veces hemos salido al combate de tantas dificultades. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de Samuel, pasemos ahora al Salmo 12, al maestro de coro, en octava, Salmo a David. Sálvanos, Señor, que ya no queda gente de bien. Se ha perdido la lealtad entre los hombres, se engañan unos a otros, hablan con labios adúlteros y dobles de corazón. Que el Señor acabe con esos labios adúlteros, con esas lenguas engreídas, que dicen: triunfaremos con nuestra lengua, nuestros labios no defenderán. ¿Quién nos dominará? Pero la opresión de los humildes por el grito de los pobres, ahora me levanto yo, dice el Señor, y dará la salvación a quien la ansía. La palabra del Señor son palabras sinceras, con plata fundida limpia de tierra, 7 veces refinada. Tú, oh Señor, nos protejas, nos librarás para siempre de esta generación. Por todas partes moderará a los malvados.
La maldad no ha llegado al colmo entre los hombres. Oración final. Señor, que tu nombre sea nuestro único arma, que tu nombre sea nuestra fortaleza y sobre todo que tu gracia siempre inunde nuestro corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más la lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos seguir estando en esa perseverancia y en unión a Cristo. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.